Hola, ¿qué tal mi gente? Buenas noches. Eh, a petición de la gente que me quiere, que me aprecia, que se siente eh, cómoda de escucharme, este es el Nocturno de Lara. Es permanencia voluntaria. Recuerden que estos videos pues son más íntimos. Es un video para los amigos, para los que les guste escuchar mis anécdotas, mis historias, lo que tenga que decir. Eh, Me siento muy contento de contar con su preferencia, no lo puedo negar. Eh, Les acabo de presumir que debido a al éxito que ha tenido el libro de Crónicas de Michoacán, está en oferta, $13. El libro vale regularmente 17. Ahorita está en $13. Mis historias. Eh, Déjenlo comparto con la gente que me quiere. Junior Iván Armas. Eh, Déjenle pongo aquí que es permanencia voluntaria. Hago los videos así con poca luz para que identifiquen el video cuando es un video íntimo. Son videos íntimos. Como íntimo, que se entienda que es nada más para los amigos, para los que quieren escucharme por voluntad, ¿verdad? Ok. Ahora sí. Ya está. Gracias, Cándido Mora. Está barato. Está en $13 ahorita en oferta. Las Crónicas de Michoacán. Ya tenía 2 días en oferta y no me habían avisado de la librería. Apenas hace ratito me dijeron que por qué no lo había publicado. Gracias, Cándido Mora. Ay, cabrón. Sí hablo. Sí hablo recio. Pero bueno. Dejen saludo a la gente que va llegando. José Ángel Álvarez Barajas, un saludo. José, ¿de qué vas a hablar? Dice Alejandro Estrada. Vamos a hablar. Ya llegué con Pita, dice Arturo Martínez. ¿Dónde los consigo? Dice Cándido Mora. En Amazon. En Amazon. Hasta me gustaría leerles un capítulo. ¿Cómo se sienten para leer un capítulo? No, mejor les hablo, ¿verdad? ¿Quieren que les lea un capítulo o quieren que les hable, que les cuente la historia así a pelo? Se las voy a contar a pelo. Miren. Salir de Michoacán con tantas amenazas de muerte que tenía yo en el momento en que yo tuve que abandonar Michoacán. Hace rato estaba escribiendo precisamente sobre eso para el nuevo libro. No fue fácil, fue un momento difícil. Saludos, Jaime Vázquez, Gris Tapia Sánchez, saludos. Eduardo Zaragoza, saludos. Pablo Valdera, saludos. ¿Quieren que les lea un capítulo del libro? Vamos a conceder. Vamos a concederles el gusto y vamos a leerles un capítulo precisamente de mi libro, Crónicas de Michoacán. Lo que pasa es que Crónicas de Michoacán trae las historias más documentadas ya que el otro libro de Cartel de Autodefensa, que viene siendo la historia de mi vida, pues más o menos. Juan Manuel Morales Raya. A ver. Saludos, Simón Blanco, gracias siempre por tu preferencia. Página 15.
Capítulo 15, perdón. Saludos, Smokey, Alta Tamaulipas. A ver, este creo que está bueno. Ok. Nació, saludos, Anadelia Madrid, José Contreras presente. Nació el 12 de febrero de 1963. Fue bautizado en la Unión de Guerrero como nativo de la comunidad del Naranjito, poblado de la Costa Grande en los límites con Michoacán. Desde muy joven se trasladó a Aguililla a trabajar como chofer de Félix Cornejo, donde llegó a ser un hombre importante dentro de ese grupo, entonces conocido como los rancheros. Sus funciones eran visitar a los ejidatarios para ofrecerles préstamos para sembrar marihuana, con ganancias 50-50, llamados medieros. El campesino ponía la tierra y su trabajo, y don Carlos ponía la semilla y lo que se ocupara para que se diera buena cosecha. Al final de temporada, don Carlos recibía toda la mota, ya encostalada, y ya era enviada a los clientes de don Félix, Mario Valencia, el Chural, Gonzalo Vega, según fuera el pedido, al fin que en los inicios todos eran socios. A la muerte de don Félix, Carlito se fue para Tamaulipas, donde maduró como narcotraficante y con apoyo de Fren Gaitán y Alberto Luna, se volvió un hombre poderoso dentro del cartel del Golfo trabajando para Ociel Cárdenas Guillén y teniendo a Salvador Gutiérrez Trujillo el Cabo como principal socio. Tuvo la oportunidad con Ociel Cárdenas Guillén de mover sus primeros embarques siempre y cuando abasteciera a los clientes que el Golfo tenía. Así que José Luis Gaitán, en Costa Rica, coordinó grandes cargamentos de cocaína que eran acuatizados en un rancho de don Carlos que se llamaba El Capiri, cerca de un poblado de La Unión en la Sierra Costa de Guerrero. Ahí, sus empleados fueron puros elementos con charola de gobierno. Trabajaron para Rosales, policías ministeriales, agentes federales y hasta exmilitares de fuerzas especiales. De lo mismo les servían de escolta que para manejar vehículos acuáticos y recoger los paquetes de cocaína arrojados desde la noche. Arrojados desde la noche madrugada por las avionetas que venían desde Sudamérica embarcadas en Costa Rica previo trasiego de Bolivia. Ahí trabajó su hermano Nicandro Rosales, a quien tenía como jefe de logística. Para las cuentas y asuntos legales contaba con el apoyo de su hermano, el licenciado Lorenzo Rosales Mendoza. Además de tener a su servicio casi a todos los comandantes de la Policía Judicial y Ministerios Públicos en las zonas que operaba, tanto en Michoacán como en Guerrero. Su grupo de reacción inmediata se dice que era un comando de la Agencia Federal que habían sido asignados para su protección desde la base de San Fernando, Tamaulipas, a donde estaban comisionados, pero que se les veía siempre en los vehículos que cuidaban al conocido como el Tísico, o también le decían el Flaquito. Tenía serias diferencias con los grupos del Golfo conocidos como los Zetas, para quienes Carlos Rosales no merecía tener ese trato preferencial que el patrón del Golfo le daba. No solo el Tísico era visto con recelo, también su jefe inmediato, a quien Rosales tenía mucho respeto, se llamaba Gregorio Sauceda, le decían el Caramuela, quien por sus relaciones con el excomandante federal reclutaba agentes federales para el Golfo. Mientras esto era considerado como una ofensa para los claves Z, quienes orgullosos militares se sentían relevados
y no estaban conformes de ser comandados por civiles, como se referían despectivamente a la gente que era comandante del Golfo, a quienes ellos tenían la obligación de servir. Estando en Tamaulipas, bajo las órdenes del coordinador regional del cartel del Golfo, Gregorio Sauceda Gamboa, el Tísico o el Flaco reclutó a un grupo de tierracalenteños, michoacanos y guerrerenses que trabajaban en Reynosa y Matamoros, zona operativa de su jefe, Don Goyo. Dicen los reportes de inteligencia de ese tiempo que antes de exportar la empresa a Michoacán, el Tísico ya era un capo sanguinario y temido, inclusive por la gente de la Marina, reconocido por el propio Ociel Cárdenas Guillén como el único que, siendo un civil, le podría dar en la madre a los escoltas suicidas denominados los Zetas. Cuando se tocaba el tema, que a muchos no les gustaba, hablar sobre la posibilidad de que algún día los 20 grupos operativos de los Zetas se le llegaran a voltear al patrón Ociel Cárdenas Guillén, que quién les podría ganar. Dicen que Ociel le respondía con la gente del COS, Eduardo Costilla Sánchez, Don Goyo Gregorio Sauceda o el Flaco Carlos Rosales. Que ni se le ocurriera a ningún cabrón quererse voltear, porque más tardarían en pensarlo que en caerse muertos. Y eso iba para todos. Que les quedara claro, decía Ociel Cárdenas Guillén, si yo los hice, solo yo los puedo deshacer, sentenciaba el patrón del Golfo. Para expandir la franquicia, Rosales y su gente fueron enviados a Michoacán en el 2003. Se presentaban ante la delincuencia con el nombre independiente de la empresa, junto a Jesús Méndez Vargas, Álvaro Álvarez Ramírez, Nazario Moreno González, Nicandro Barrera y Antonio Arcos Martínez. Eran los hijos del Golfo. Ofrecían apoyo económico para los negocios siempre y cuando dejaran de trabajar para los Valencia o los del Milenio, quienes eran los dueños del estado desde que había dejado de existir el cartel de Michoacán o cartel de los rancheros del señor Félix Cornejo Sosa. Muchos aceptaron la oferta, sobre todo cuando se dio el banderazo de guerra con ejecuciones de gente importante que trabajaban para los Valencia. Se vio morir en esos tiempos pájaros que ya volaban para ser jefes. En la carretera Paxingán Cuatro Caminos, a la entrada del poblado de Antunes, quedó sin vida dentro de su auto el Oyamel Revueltas. También allá por Uruapan, afuera de un salón de bailes, quedó el conocido como el Grande de Michoacán, Rigo Fuentes. Murió también Jorge Chiprés Valencia y Ventura, también de los Valencia. Jorge Caballero, o hubo un día en el que en Morelia, en la esquina que forma las calles Casamanta y Mariano Arista, un sujeto bajó de un auto Jetta y le dio muerte a balazos al fundador de la empresa, Álvaro Álvarez Ramírez, dejando herido ese día a su hermano Antelmo, los dos reconocidos empresarios de la industria hotelera y también eran gasolineros. La caída de Ociel Cárdenas Guillén, allá en su tierra imperial, representaba para muchos jefes del cartel la oportunidad de hacerse independientes. Varios de los jefes de los Zetas se comenzaron a rebelar y a desobedecer el mando de la gente, como el sucesor natural de su hermano Ociel, de nombre Ezequiel Cárdenas Guillén, con la clave de Tony Tormenta, al cual hacían responsable de la caída del patrón del Golfo. Aún así, el Goyo Sauceda y Eduardo Costilla el Cos asignaron a algunos de los Zetas aún bajo el mando para que acudieran a Michoacán a ponerse a las órdenes de Don Carlos, supuestamente con la intención de preparar un plan de escape perfecto para sacar al patrón del Golfo del penal de máxima seguridad donde estaba recluido. Así, en el 2004, la gente de la empresa protagonizó una de las fugas más espectaculares en la historia de los centros de readaptación social del país. Durante la madrugada del 5 de enero, un comando armado encabezado por el propio Carlos Rosales al frente, llegaron vestidos de elementos federales y algunos vestidos de verde olivo con casco militar y con G3. Se presentaron ante la guardia de turno del penal de Paxingán con una orden de traslado. Según testimonios, los policías detenidos después de los hechos preguntaron por algunos de los internos que eran identificados como Cipriano Mendoza Contreras, alias el Remy, José Julio Mendoza Román, alias el Parotas, Alberto Guisa Reyes, Eleuterio Cáceres Ramos, alias La Botella, y Marcos Aurelio Bejarano Hernández, alias el Marranona, quienes se encontraban detenidos por el secuestro y asesinato de un abogado, así como por el ataque a una disco en Uruapan. La gente
eran supuestamente de reacción de la empresa del Golfo. Operaban en la región en su guerra contra la gente del cartel de los Valencia, conocidos entonces como Cartel del Milenio. Según los hechos de ese 5 de enero, en cuanto los policías sacaron las llaves para abrir las celdas, fueron sometidos por un comando armado y encerrados en las llamadas celdas de la borracha. Los custodios de las azoteas no pudieron reaccionar, pues no se dieron cuenta que se trataba de una fuga y que los militares, como los federales, todos eran falsos. Se dice que liberaron a todos los reos, les abrieron las puertas y les pidieron que corrieran. En total, fueron 67 reos prófugos. Extrañamente, la mayoría de los presos se negó a escaparse y se mantuvieron en sus celdas. Del grupo de la empresa de Rosales, se identificó a 25 reos que escaparon ese día, más 5 contrarios, y el resto solo aprovecharon para alcanzar la libertad. Muchos fueron capturados en los días siguientes por error. Habían regresado a sus domicilios o con sus familiares. Los 5 contrarios fueron encontrados ejecutados en los días consecutivos a la fuga. 2 más fueron cortados en pedacitos y 3 más fueron quemados vivos y tirados por el rumbo de Aguililla. Un año antes, en el 2003, Carlos Rosales ya había participado en el ensayo en Tamaulipas, donde liberaron 4 peligrosos secuestradores, también con documentos falsos, simulando un traslado. Rosales llegó en esa ocasión vestido de coronel, con uniforme militar, acompañado por una docena de pistoleros vestidos de federales y militares. Como ese día le funcionó el plan, lo volvió a aplicar en Michoacán, en la recordada por muchos como la fuga del penal de Apaxingán. Saludos, Arteaga Verónica. Saludos a los que van llegando. Después de la fuga de Apaxingán, Carlos organizó una fiesta para celebrar en su residencia en la playa de Guerrero, una mansión que tenía en Petacalco, la más lujosa y grande en ese rumbo por aquellos años, justo enfrente de la planta termoeléctrica Plutarco Elías Calles, que siempre había sido custodiada por elementos de la Marina. Ya entrados en fiesta, Rosales comenzó a jugar al tiro al blanco para calar un cuerno chapeado de oro que le acababan de enviar desde Matamoros. Total que comenzó a disparar jugando al tiro al blanco, disparando a los marinos que estaban en guardia. Pero a los marinos, sus mandos les habían ordenado mejor resguardarse y no responder. Al final, quedó un elemento de la Marina herido y daños a las instalaciones. Carlos Rosales Mendoza tenía muchos años ya como marihuanero independiente cuando inició la sociedad criminal trabajando para el máximo líder del cartel del Golfo. Aunque desde años antes, cerca del año 2000, Rosales ya participaba en grandes operaciones de droga con la gente de Aguililla, que le confiaban parte del negocio y algunos le confiaban hasta a su familia. Fue así que Rosales se enamora de Inés Hernández Oseguera, quien era amante de Armando Valencia Cornelio, y hermana de 2 de los enlaces de Sinaloa, Néstor y Julio Hernández Oseguera. Roberto Valencia Barragán, el esposo de Inés, fue ejecutado en Morelia. Era un narco que comenzaba a despuntar junto a la gavilla familiar conocida como los alacranes. A Roberto también le decían el alacrán. De la relación con Armando Valencia Cornelio y Inés Hernández Oseguera, nació Armando Valencia Hernández, quien hoy es el productivo empresario aguacatero a quien se le adjudica una propiedad de 9 hectáreas del rancho La Basilia, localizado cerca de Uruapan. Saludos, Sofía Frida, gracias por tu apoyo como siempre. Saludos, Juvenal Ramírez. Es entre la revancha de la muerte de Félix Cornejo y el saber que Carlos Rosales mantenía relaciones con su amada novia de Armando Valencia, que provocaría uno de los episodios más sangrientos de la historia del crimen organizado en Michoacán. La guerra que se potencializa en el 2001, cuando Carlos Rosales viaja a Monterrey. Según lo a contar esa parte de esta historia, un amigo que llegó a ser escolta del Tísico, conocido en el bajo mundo como el Toto. Decía que ahí Rosales conoció a Cárdenas Guillén, quien lo convenció de trabajar en alianza y le enviaría apoyo para que limpiara Michoacán y sumara así Tierra Caliente a la bandera del Golfo. Rosales aceptó y junto con Jesús Méndez Vargas regresaron a Michoacán para crear la empresa cuya estructura dio origen a la familia michoacana, junto con otro narco michoacano desde entonces desconocido por la PGR. Se llamaba Nazario Moreno González. Ya finalmente en el 2004,
200 elementos de élite de la Marina sitiaron una residencia en Morelia, Michoacán. Cortaron la luz y toda la comunicación, los servicios de todo tipo. Ingresaron hasta una zona privada donde capturaron 3 personas. Uno de ellos era el que era el hasta el momento capo número 1 en Michoacán y Guerrero del Cartel del Golfo, Carlos Mendoza Rosales, alias El Tísico. Rosales estuvo preso 10 años, recuperando su libertad en el 2014 por falta de pruebas, ya que muchos de sus delitos no pudieron ser probados. Casi 6 meses después de su salida, Rosales volvió a ser capturado en su domicilio, donde fue capturado la primera vez. En esa ocasión solamente duró 2 horas, debido a que hubo un error y según se disculpó el mismo gobierno, pues solo lo ocupaban para que firmara unos documentos que había olvidado firmar al salir. Y don Carlos les dio para sus refrescos, tal vez hasta para la botana les alcanzó, y por qué no, un chicle para el desempance. Se escuchó hablar de Rosales cuando los autodefensas no tenían pies ni cabeza. Se escuchó hablar de Rosales cuando los autodefensas no tenían ni pies ni cabeza. Fue mencionado por la tuta como el papá de los papás y según sería el que moviera todos los hilos. No se ha confirmado, pero se rumora que Carlos Rosales había tomado el control del Cartel del Golfo y había unificado de nuevo a los antiguos Zetas y que ahora sería el papá de muchos en Guerrero y Michoacán. En Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Morelos. Y que eso era algo que los ahora nueva regeneración, comandados por Rubén Oseguera, no veían con buenos ojos. Eso se cuenta, tal vez solamente sea un cuento. Rosales fue maestro de Chayo, del Chango y del Gavilán de los Guerreros Unidos. También fue socio en Guerrero durante un tiempo del capo de Petatlán, Rogaciano Alba, alias el Viejón, el Roga o el del Sombrero. Las fuentes confiables en el norte del país afirmaban que desde febrero de ese año fueron enviados a Tamaulipas y Chihuahua ex-elementos de las autodefensas para que sirvieran de apoyo a las fracciones del Golfo que acababan de hacer una tregua con una fracción de los Zetas en Guerrero contra el Cartel de Sinaloa, y el grupo se llamaba Gente Nueva, por orden tal vez del nuevo jefe de los autodefensas. Eso era lo que la gente contaba. Lo cierto, la verdad, es que son varias las bajas que se han reportado en Michoacán y Guerrero, que habían perdido la vida por aquellos terrenos. Es que son varias las bajas de gente de Michoacán y Guerrero que habían perdido la vida por aquellos terrenos. Todo esto se habría financiado por un guerrerense a quien solo identificaban como Don Carlos, pero que pudiera tratarse del mismo Carlos Rosales, al que se aseguraba sería el nuevo jefe del Cartel de Michoacán, quien tendría como brazo operativo a la otra fracción de los autodefensas, conocidos como los Viagras. De ahí también estarían unidos con el remanente de la familia michoacana, que nunca se extinguió y que estuvieron sobreviviendo en estados como Puebla, Estado de México y Morelos, pero sobre todo en Guerrero, donde un personaje conocido como el Bofo se dice que don Nicandro Barrera mantuvo vivo el espíritu de la familia michoacana, a quien los templarios casi habían exterminado. La orden ahora sería recuperar Michoacán y poner fin a los contrarios, que ahora eran representados por el cártel de la nueva generación y autodefensas perdonados. Aliados de su eterno rival, los caballeros templarios, quien da testimonio y es fuente, comenta sentirse triste en su momento porque las cosas no se estaban dando, que les habían matado mucha gente, pero que pronto regresarían a Michoacán para hacer justicia y cobrársela a los que ahora creen que ya el estado es de ellos. Pelearían por la plaza y volverían a ser todos como antes, y ahora se llamarían la nueva familia michoacana. Así pues, el 27 de diciembre, en las vísperas del Año Nuevo, cerca de Reynosita, un predio conocido como Las Cortinas, municipio de Parácuaro, lugar donde ocurrieron los siguientes hechos. Un mes había transcurrido desde la última cumbre realizada en San Isidro, cerca de Tepalcatepec. En aquella ocasión, Rubén Oseguera había enviado un emisario para dejarles en claro
que el mando no era negociable. Quien quisiera trabajar debería alinearse bajo las órdenes de Jalisco y quien no estuviera de acuerdo, pues que se abriera de una vez, porque les iban a dar con todo. Había muchos inconformes, sobre todo algunos líderes de autodefensa que habían peleado por ser un estado libre y esta imposición les parecía una ofensa. Más aún cuando entre los autodefensas había gente que había sido cercana a Nazario Moreno y que siempre habían visto a la gente de los templarios como un enemigo, como para que ahora terminaran bajo el mando del que siempre había sido el contrario. Vámonos platicando con más calma, les dijo un representante de los templarios a todos los identificados, a todos los que ahora identifican como el Arlomo. Pero nadie apoyó. Otro representante de la autodefensa se dirigió directamente con el abuelo, preguntándole, ¿y usted cómo ve, oiga? A lo que el abuelo le respondió, pues si se trata de trabajar en paz, pues vamos a echarle ganas, vamos a calarle, porque la verdad es un matadero por todos lados. En las últimas semanas se había arreciado la matadera entre la gente de las autodefensas, los troyanos, los viagras y los H3, teniendo como escenario las calles de Apaxingán, de Zaguayo, de Zamora, de Jiquilpan, Buenavista y Parácuaro, por lo cual la alianza con Jalisco representaba para muchos una rebanada de pastel que se podrían comer tranquilos. Sin embargo, algunos opositores no estaban dispuestos a ser parte de ese cartel, porque ya tenían contemplado formar un nuevo cartel, o quedar todos bajo el liderazgo de Carlos Rosales. Se decía que eran la nueva familia michoacana. Otros decían que se llamaría Cartel de Pueblos Unidos, pero el caso es que sí estaban pensando en una nueva organización de la cual el señor Don Carlos, por la jerarquía, era el más indicado para ser el gran padrino. La cumbre de San Isidro terminó con una invitación por parte de los representantes y emisarios, en la cual les dijeron, dígale al señor que después de esto les damos la respuesta. También faltaron muchos a la cita y necesitamos estar todos o la mayoría para que no haya fallas. Eso le dijo el abuelo al emisario que llegó a la cita. Durante las semanas siguientes de noviembre a diciembre, la matadera no paró. Los que apoyaban al Mencho daban por hecho que si los demás no aceptaban alinearse, pues habían de acabarse entre ellos. Apareció entonces en Cualcomán un nuevo grupo que se decía venían a limpiar el terreno en apoyo a la gente de los Jaliscos. Se decían llamar la nueva línea o decían venir al mando de un tal R15. Por su parte, los inconformes hacían zanja visitando Morelia para hablar con don Carlito Rosales, a quien la misma tuta había bautizado como el papá de los papás, por su jerarquía sobre el Chayo y el Chango. Decía la tuta y otras voces populares que don Carlos Rosales había sido liberado por mandato divino para que reorganizara a los grupos armados de Michoacán y Guerrero con Tamaulipas, terrenos que en el pasado estuvieron bajo su estricto control en los antecedentes de lo que fue la familia michoacana, los Guerreros Unidos, los Caballeros Templarios. Curiosamente, contrarios de los también antecesores a lo que fue el Cartel Jalisco Nueva Generación, antes llamados Cartel del Milenio, los Valencia o la Resistencia. Otras voces contaban que el mismo comisionado Alfredo Castillo con el procurador Martín Godoy Castro habían asignado a un grupo de chilangos, un grupo de asesinos con charola de gobierno, registrados como policías ministeriales con grado de comandantes, donde su especialidad era el crimen organizado, pero no el combatirlo, sino ejercerlo. Eran unos delincuentazos asignados a un ex jefe de Plaza del Golfo para la empresa de Carlos Rosales, Roberto Campos Paniagua, alias el Chino Tamecuas, fundador del grupo de exterminio denominado Los Justicieros. Ciertamente, a principios de diciembre, Rosales les había tomado la palabra a los michoacanos de apoyarlos en la organización de un cartel como el de antaño. Ya habían tenido acercamiento y con la gente de los ex-zetas y ex-gente del Golfo estaban dispuestos a reactivar una sucursal que se llamaría Los Legionarios del Golfo, aliados de la nueva familia michoacana. La intención
de todos estos interesados no era promover a Carlos Rosales como su jefe de carteles, era algo más sencillo. Don Carlos serviría como un padrino, solamente sería un enlace para ayudar con sus viejos contactos aún activos a una organización más productiva como la que existía en Italia, una mafia de respeto. Para esto, don Carlos Rosales, según algunas fuentes, viajaba personalmente a reunirse con viejos amigos en Morelia. Lo visitaron los colombianos y algunos amigos turcos, también algunos gringos tejanos con quienes se reunió allá por Tamaulipas, en un rancho que dicen que fue propiedad de Nazario Moreno, pero que ahora lo administraba Espinosa Barrón, alias La Fresa o el Papichulo. Se rumora también que por esas fechas enviaron gente de Michoacán a entrenarse como escoltas suicidas a la frontera del Golfo, quienes posteriormente regresarían a Michoacán a barrer con la gente de Jalisco. Se cuenta que en todo momento Carlitos se hacía acompañar por La Fresa, quien comandaba el primer círculo de seguridad de Rosales, y que el mismo Fresa... Ay, cabrón, se fue la luz. Ahí está. A ver dónde me quedé. Se cuenta que en todo momento Carlitos se hacía acompañar por La Fresa, quien comandaba el primer círculo de seguridad de Rosales, y que el mismo Fresa estaba en contacto con Cenizo, a quien informaba de todos los avances de la organización del que sería el nuevo gran cartel de Michoacán, que todo marchaba muy bien, aunque dicen que había cierta inconformidad del señor, pues dicen que en las reuniones no se saludaban, y que una vez lo citaron en la casa, en Romita, y que el señor nunca llegó. Aquel 27 de diciembre, sus hombres de confianza convencieron a don Carlos de acudir a una reunión a Paxingán, donde supuestamente los aliados de Jalisco por fin habían decidido apoyar a Rosales y formar parte de un cartel michoacano. Michoacán para los michoacanos. Le había dicho el contacto por teléfono para generar confianza. Salieron desde Morelia, Rosales, La Fresa y 8 camionetas más. 3 Cherokee Chevrolet y 2 autos Bora, una Tundra y una Armada. Llegaron al crucero de Parácuaro, donde ya había patrullas de la Fuerza Ciudadana punteando por los accesos. También hubo un operativo militar por el rumbo del Letrero. Había un retén de soldados revisando carros, otro retén ubicado en el rancho La Gallina por Lombardía, y el de Cuatro Caminos, que fue retirado. Casualmente, por ahí llegaron los invitados, procedentes por la autopista siglo XXI, que tenía llegada de Morelia, Lázaro Cárdenas, Colima, Guerrero y Jalisco. Se internaron en Úspero, conocido como Reynosita, hasta el predio Las Cortinas, lugar donde ya guardaban la llegada el Cenizo, el Americano, los Iguanos, la Chanda, el 500, el Tena, Federico González Elico, el Morisqueto y algún otro líder segundón. Por ahí, la reunión fue entre las 5 y las 7 de la tarde, y las primeras discusiones surgieron porque los escoltas de Rosales reclamaron al Cenizo la falta de respeto con que trataba a don Carlos. Sin embargo, se calmaron. La reunión concluyó entre amenazas y sentencias. Otras versiones coinciden que todo estaba fríamente calculado. Pues La Fresa, que era brazo derecho de Rosales, ya se había retirado antes de iniciar